Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras enseñaba en el templo, Jesús preguntó: ¿Cómo dicen los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David, inspirado por el Espíritu Santo, dice: Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? La gente, que era mucha, disfrutaba escuchándolo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, muy buenos días en el Señor Jesús. Como todos los días seguimos rezando y pidiendo a Dios por el fin de esta pandemia, para que se termine este virus. Y sé que Dios escucha siempre las oraciones de sus hijos. Dios siempre está atento a sus necesidades, a sus súplicas. Y pedimos también por los enfermos de COVID, por los gravemente enfermos. Siempre pedimos por aquellos, sobre todo, que están esperando una cama UCI, o aquellos que están ya con un respirador artificial o mecánico, por su pronta recuperación. Por aquellos que también llevan tratamientos desde sus hogares, para que sus familiares tengan las posibilidades económicas, las fuerzas necesarias para llevar adelante la curación de sus enfermos. Pedimos también por todos los fallecidos. Todos los días parten a la casa del Padre a consecuencia de este virus, por su descanso eterno, por la salvación de sus almas y también por la tranquilidad, la serenidad, la fortaleza y la esperanza de todos sus seres queridos. De igual manera, a unos escasos días ya de las elecciones presidenciales, pedimos que el Señor ilumine nuestras mentes, nuestros corazones, que podamos dar un voto que ayude al Perú, no que hunda al Perú. Un voto que nos ayude a salir de la pobreza, de la miseria, del hambre. Sé que las opciones no son las mejores para todos, por todo un clima polarizado en la política, pero no podemos ir por el camino del comunismo, del socialismo, del marxismo, leninismo, maoísmo, que son ideologías que van en contra de la Iglesia, que van en contra del ser humano. Creemos que van por el pobre, pero no. Se valen del pobre para hacerlo más pobre y una élite hacerse más rica, creyendo ellos romper las desigualdades y que todos seamos iguales tal cual. La idea me parece fabulosa, pero el hecho de hacer una igualdad entre todos implica muchas veces quitarle al que tiene, que con mucho esfuerzo lo ha conseguido y con trabajo, para dárselo al otro que no ha conseguido con esfuerzo y trabajo como uno. Se termina la propiedad privada, se termina el derecho a la libertad, lo cual ni Dios siquiera nos ha cortado la libertad jamás, pero ellos sí. Es el camino que nos lleva a la ruina. Pero por otro lado también hay una candidata como que es el continuismo, que ha habido corrupción. Bueno, hay investigaciones, que estamos mal a nivel político, por supuesto, que ha habido una serie diríamos, de casos a investigar por lavado de dinero o lo que fuese. Sí, mientras tengamos la presunción de inocencia y no hay una condena definitiva, nadie puede juzgar a nadie. Pero por lo menos estaríamos llevando todavía un esquema de economía que nos ayude a calmar las aguas, ya que estamos económicamente muy mal.
El alza en los precios se nota justamente por esta coyuntura tan difícil, tan crítica. Por eso es que tenemos que rezar mucho a Dios, suplicarle y decirle: Señor, ilumina mi mente, mi corazón, quiero un futuro mejor para el Perú, para mis hijos, para mis nietos, para que mañana ellos vean cómo el Perú va saliendo de la pobreza y de la decadencia política, ante todo, social, y de el colapso de un sistema de salud que el COVID se ha encargado de hacernos ver que no teníamos nada y que nunca es suficiente frente a este tipo de pandemias que se ha llevado a más de 170,000 peruanos. El evangelio del día de hoy es un evangelio corto, pero Jesús enseña en el templo y la gente disfruta en escucharlo. Pero Jesús, al enseñar en el templo frente a la muchedumbre y a ese público que Él tiene encantador, en cuanto que sienten que con Jesús las enseñanzas de Él son distintas en cómo la enfocan los sumos sacerdotes, los escribas. Pues dice Jesús preguntando: ¿cómo dicen los escribas que el Mesías es el hijo de David? El mismo David, inspirado por el Espíritu, dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Hasta aquí vemos que es la cuarta discusión que Jesús tiene con las sectas judías. Los escribas pensaban que el Mesías es el hijo de David, pero era inconcebible para la gente de su tiempo que como un señor iba a nombrar soberano a su propio hijo. Imposible. Soberano solamente y Mesías, ungido, lo hacía Dios, pero no un padre a su hijo. Es como decir, hoy día elegir un presidente y el presidente a su vez elige a su hijo como sucesor a presidente, como una sucesión de corona, de reinado. Pues no se puede entender que un señor, ¿no?, haga de su hijo otro soberano. Pues esto lleva a pensar mucho, porque de hecho que Jesús viene de la dinastía davídica. Las promesas mesiánicas se cumplen en Jesús, pero viene de la descendencia de David. Por tanto, entra en juego dos cosas. Entra en juego el hecho de un Dios que es Mesías y Señor, pero a la vez es un Dios fruto de la historia de los hombres, es decir, se hizo hombre como nosotros. El Mesías como tal es un regalo de Dios, pero también es el fruto de la historia humana que se encarna en María y viene al mundo. Por lo tanto, en su realeza como soberano está la resurrección, está su mesianismo. Y ese mesianismo tiene cumplimiento en la soberanía del Hijo de Dios, Jesús resucitado. Por lo tanto, no deja de ser Dios. Es verdaderamente Dios, pero también es verdaderamente hombre. Es el Hijo de Dios. Entonces, si es Señor, ¿cómo puede ser Hijo? La solución sería decir que el Mesías no puede ser al mismo tiempo hijo de David y Señor. Claro, al mismo tiempo no puede ser hijo de David y a la vez Señor.
si es a la vez hombre y Dios verdadero. Por lo tanto, lo que se busca entender y comprender es que el mismo Dios es Señor en cuanto que resucita, es glorificado, es aquel que está a la diestra del Padre y desde ahí tiene su soberanía, por lo tanto es Señor, pero a la vez también es Hijo, porque se hizo hombre, porque vino entre los hombres, porque estando entre nosotros curó, sanó, resucitó, sufrió la muerte. Entonces, ¿no se puede decir al mismo tiempo que es Señor e Hijo? Pues Jesús aquí lo dice. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Pues para ellos que criticaban que no podía serlo, pues para Dios dice sí. Es Señor y es Hijo. Señor en cuanto que tiene una majestad absoluta en los cielos. E Hijo porque compartió con nosotros la historia humana y vino al cumplimiento de lo que el Padre le pidió: reconciliar el mundo consigo mismo. Entonces el reino de Jesús trasciende el reino nacionalista de David, que no se queda simplemente en lo humano. Ese reino trasciende porque es el reino de los cielos, es el reino de la promesa, es el reino de arriba donde nosotros vamos a llegar un día. Y ese reino de este Señor trasciende estos nacionalismos terrenos, estos nacionalismos de reyesuelos quienes se creen que pueden dominar y tiranizar. La nacionalidad o el nacionalismo davídico de un pueblo de Israel que siempre estará sujeto al reino de Dios como tal. Y es por eso que hoy día Jesús pone en claro que es Señor e Hijo, que trasciende todo lo humano y lo terreno, por supuesto, que nos invita a un cielo prometido como Señor y Juez de la historia, sí. Entonces, ¿cómo dicen que el Mesías es el Hijo de David? Pues sí, es el Hijo, pero también es el Señor. Siempre como Hijo será amigo, hombre, y como Señor siempre será el Todopoderoso, aquel que está en la diestra del Padre. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes. Llévense mi bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bonito y bendecido día en el Señor.